En la educación hay dos maneras de formar las personas. Una es siguiendo las ideas y preceptos de Vives y de Comenius, quienes marcaban la necesidad de que el individuo se desarrolle en base de sus propias experiencias, primero sensoriales, y luego a partir de ellas se elabore, digamos, el árbol de conocimiento en cada quien, desarrollando una personalidad ajustada a las capacidades propias. Y luego existe la otra manera de educar que es generalizada en la época actual y a la cual se refiere Comenius con una parábola. Dice que los alumnos de esa otra manera de educar parecen bestias que están cargando a sus espaldas un fardo de mercancías ajenas. Quiere decir que memorizaron o están cargando conocimientos de otras personas sin que estos conocimientos necesariamente tengan relación alguna con el propio crecimiento del alumno. Desde la época de Juan Amos Comenius, entonces existían esas dos maneras de educar. La primera, la manera de educar holística, y la otra manera de educar que está basada en un mercantilismo y basada en una maximización de un utilitarismo. Esas dos maneras de educar no solamente representan problemas pedagógicos o problemas para definir qué es la escuela o qué es la universidad, sino también proyectan directamente sus influencias en la sociedad. Quiere decir, actualmente tenemos una sociedad que está basando sus estándares educativos en la fragmentación, en la especialización y en el enfoque utilitario. Quiere decir que nuestros exalumnos salen con este perfil y dispersan esta energía que se acumuló en la universidad, dispersan esta energía en la sociedad. Y como resultado tenemos una sociedad fragmentada, dividida, conflictuada y llena, digamos, de problemas que yacen en el interior del alumno, en el interior del ser humano. No están proviniendo del exterior, no son expresiones solamente de la economía o de las relaciones políticas, sino son principalmente originados en el interior del individuo. Y eso es lo interesante. En ese sentido, Juan Amos Comenius hablaba sobre cómo la manera de educar, si se enfoca de una manera diferente, de una manera holística, entonces cómo esta nueva manera de educar puede no solamente transformar al individuo, construir al individuo como si fuera un árbol, a cuidarlo. Comenius decía que había que cuidar al alumno como si fuera un árbol para que pudiera crecer, fortalecerse, robustecerse y dar frutos. No deberíamos cargarle en sus espaldas conocimientos ajenos. Y entonces esta manera diferente de educar, según Comenius y según lo que pensamos nosotros, también logra transformar a la sociedad, no solamente al propio individuo, sino también tendrá un impacto positivo en la sociedad. Actualmente se habla mucho sobre la falta de valores y que si los valores y cómo inculcar los valores, y entonces las clases de valores o el abordaje de valores parece una catequesis o parece como una cátedra medieval en el sentido malo, pues es como un dogma que hay que transmitir, y eso desde luego en esta sociedad actual ya no funciona. Es más, nunca funcionó. Y entonces la única manera de construir los valores en una persona, en un educando, es basarse primero en sus propias experiencias, en su propia naturaleza, y guiarlo en este proceso de maduración y de crecimiento, que concluye finalmente
en la cristalización de los valores, pero no como un bulto que imponemos a la espalda, un bulto de valores que impongamos a la espalda del alumno, como si fuera una bestia de carga, sino como un resultado de un crecimiento, de una maduración, de un desarrollo que sobrepasa los diferentes grados de la pirámide de Maslow, que está desarrollando al individuo en el sentido de que tiene que traspasar, pasar y desarrollar los planos físicos, emocionales, intelectuales y espirituales. Entonces, llegando a ese pico de esta pirámide, entonces el ser humano abre la boca y vamos a escuchar expresión de sus valores. Pero esos valores, a diferencia de los primeros que fueron impuestos como una carga impositiva sobre el individuo, esos valores que cristalizaron dentro del individuo tienen una base de resiliencia muchísimo, muy fuerte. Quiere decir que esos valores corresponden a la estructura propia del ser del educando. ¿Y usted cómo está educando a sus alumnos? ¿Usted cómo está tratando a sus hijos? ¿Cuál es la manera en que trata de desarrollar dentro de ellos sus valores? ¿Los impone como si fuera una carga ajena en el lomo de una bestia? ¿O los inculca, los forma como si sus hijos y sus estudiantes fueran un árbol a cuidar y luego recogen sus frutos